partes nada más de las letras es más grande, ¿correcto? Y en el caso de la mujer el acetábulo es más pequeño. Es lo primero que hay que recordar. Hay que recordar también esto de acá, que es el agujero. Nosotros le llamamos agujero obturador o agujero obturatriz. Acá, en este nivel tenemos, miren acá, este de acá, que sería el agujero obturador. Acá también tenemos agujero obturador, ¿no? Agujero obturador. Entonces, en ambos casos, aquí como puedes ver, es un poquito más redondo. Y en este de acá es un poquito más, acá se visualiza mejor, miren acá, ahí se ve mejor. Es un poquito más lo que es ovalado. Ahí tienes. Ahora, con respecto, voy a borrar esto por acá, voy a ponerlo al otro lado para que vean bien el ángulo. Este es el agujero obturador más redondo. Miren este ángulo de acá. Este ángulo de acá. Este ángulo y este ángulo de acá. Son dos ángulos distintos, miren. Ahí está. Algunos le dicen ángulo del pubis. Entonces, algunos dicen que este es más agudo y este de acá es más obtuso. Pues no te olvides que uno es masculino y el otro va a ser femenino. Estamos hablando masculino y femenino. Ahora, si tú te das cuenta, hasta ahí son generalidades. Ahora vamos a ver sobre todo la pelvis, ¿no? La pelvis, hay que distinguir que hay una pelvis mayor y una pelvis menor. Miren, no confundan cuando hablamos de pelvis, mayor o menor, cuando asociamos al hueso con piso pélvico ni con región perineal, ¿ya? No vamos un poquito a separar esos términos, ¿ya? Entonces, para hablar de pelvis, nos vamos a acercar a este nivel. Entonces, vamos a considerar que este, por ejemplo, es el sacro y este de acá es la parte del ilion, ¿no? Esta articulación, ahí vamos a considerar la primera línea que le llamamos, ¿no?, la articulación sacroiliaca. Continuando la articulación sacroiliaca vamos a encontrar esta línea que le vamos a llamar la línea innominada. Continuando, para terminar de formar por esta parte de acá, le vamos a llamar la línea iliopectínea, que se asocia principalmente a la parte del pubis, ¿ya? Entonces, si tomamos en cuenta esas líneas y vamos cerrando el otro lado, ahí vamos a tener toda esa parte circular, que lo voy a hacer de negro. Toda esta parte circular, ya lo di, sus dimensiones, sus lugares, a eso le vamos a llamar una estrechez. Le llamamos la estrechez superior. La estrechez superior de la pelvis menor, ¿ya? Entonces, todo lo que esté por encima de esta estrechez superior, le vamos a llamar pelvis mayor. Y todo lo que esté por encima de esta estrechez superior, perdón, por debajo de esta estrechez superior, vamos a cambiar de colorcito por acá. Todo lo que esté por debajo, por aquí abajo, le vamos a llamar, ¿sí?, estrechez, perdón, pelvis menor, ¿ya? Entonces, la pelvis menor, para resumir, va a tener tres estrecheces: una estrechez superior, que ya lo delimitamos, una estrechez media y una estrechez inferior. No hay que olvidar. Entonces, cuando hablamos de pelvis menor, es lo que más a nosotros nos va a llamar la atención. Ahora, para hacer comparaciones entre pelvis masculina y femenina, vamos a hacerlo fácil su comparación. En el caso de la pelvis mayor del varón, la pelvis mayor es más profunda, ¿ya? Es más profunda, o sea, tiene más profundidad esta pelvis mayor. En cambio, la pelvis mayor en el femenino es menos profunda. Lo mismo ocurre con la pelvis menor. Cuando hablamos de la pelvis menor en el varón, obviamente va a ser un poquito más profundo, pero en este caso va a ser menos ancho. Y la pelvis menor en la mujer va a ser menos profundo, pero más ancho. Esto se correlaciona con la parte del canal del parto. Hay que recordar que a través de esta pelvis menor es cuando nosotros va a ingresar lo que es, en este caso, el neonato, que va a tender a salir a través del parto. Entonces hay que recordar esas dimensiones. Ahora, vamos a hablar también de las patologías asociadas más frecuentes, como por ejemplo, vamos a hacer de rojito, ¿no? Vamos a hacer, por ejemplo, ¿quién? Las fracturas de pelvis. Vamos a colocarlo acá.
las fracturas de pelvis. Las fracturas de pelvis, en primer lugar, más frecuente es ¿en dónde? En el pubis, ¿no? Más frecuente es la lesión del pubis, es lo más frecuente. Y normalmente se da por accidentes de tránsito de alta energía, ¿ya? Accidentes de tránsito de alta energía, por eso se lesiona más frecuente el pubis, no hay que olvidar. Ahora, la complicación, obviamente todo el mundo recuerda que por acá están pasando ¿quién? Los vasos ilíacos. Entonces puede darte una lesión, una complicación que es lesión vascular de los ilíacos. ¿Ya? Hay que recordar. Y obviamente, si te da una lesión vascular de los ilíacos, puede ser una lesión severa. Y como a este nivel podría haber colección de sangre a nivel retroperitoneal. ¿Ya? Por si acaso. También, si yo lesiono este hueso, que obviamente lo conocemos que es el ilíaco, obviamente, ¿no? Ahora, le vamos a decir que la lesión también te puede dar una complicación haciendo una lesión ¿de quién? ¿De quién? De la uretra y también del recto o de la vía urinaria, que puede ser también no solo de la uretra, sino de la uretra y de la vejiga, ¿no? Entonces, esas son las complicaciones que pueden haber, ¿no? Ahora, importante, es fácil, su diagnóstico. El diagnóstico no es principalmente con una radiografía, el diagnóstico es con una tomografía. Lo taqueas, ¿no? Ahora, lo más importante, ¿por qué el TAC es importante? Porque esto nos ayuda a ver lo que es la hemorragia. El TAC evalúa principalmente lo que es la hemorragia. Por eso es que parte del diagnóstico, el mejor estudio es la TAC, porque hemos dicho que puede tener lesión vascular y se puede acumular en el retroperitoneo. Por eso usamos el TAC. Ahora, importante recordar acá es que en base a esto vamos a ver cuál es el manejo. El manejo, dependiendo, el manejo inicial es siempre que la fijación con sábanas, lo inmovilizas con sábanas esta zona. Ya van a aprender cuando lleven traumas cómo lo van a inmovilizar, ¿no? Inmovilización con sábanas. Ahora, el tratamiento final, ¿no? El tratamiento final va a depender si está estable, o sea, si está ok o si no está ok, ¿no? Si está estable, obviamente, ¿qué es lo que le vamos a hacer? Simplemente le vamos a dar manejo ortopédico. Y si es no estable, ahí sí le vamos a dar un manejo netamente quirúrgico. ¿Ya? Luego lo van a revisar. Cuando es ortopédico, simplemente es cuando usamos, por ejemplo, cabestrillos, no metemos, por ejemplo, en prótesis, eso no. En cambio, cuando es en este caso no está estable, es un manejo quirúrgico. Ahí sí podemos hacer cambios, ¿no? O podemos incluso romper hueso, traccionar de otra forma. Ahora, lo que es menos frecuente, acá lo vamos a poner, lo que es menos frecuente, pero sí es importante y que ha sido preguntado, es la fractura de acetábulo. La fractura de acetábulo, que ya hemos visto que en el hombre es más grande y en la mujer es más pequeña, esta fractura de acetábulo sí es importante porque se considera como una fractura intraarticular. Considerándose como una fractura intraarticular, hay que tener mucho cuidado porque eso le llamamos una fractura compleja, ¿no? Toda fractura que ya inicialmente es intraarticular se llama compleja. Hay que recordar que en este caso el tratamiento inicial, y es una pregunta también que lo diferencia, estamos hablando del mismo hueso, pero el tratamiento inicial cuando es acetábulo es traccionar. ¿La tracción de quién? Del fémur. ¿Ya? Esta es una pregunta que es a nivel clínico, hay que recordar, que ya cuando lo lleve en quinto año va a ver cómo tracciona, pero más o menos hay que ir con la teoría. Ahora, es el tratamiento inicial, y el tratamiento final, ¿no? Depende igual, si está ok o no está ok, ¿no? Si está ok, decimos que simplemente le vamos a dar un manejo ortopédico, y si no está ok, le damos un manejo quirúrgico. O simplemente le decimos si es estable o si no es estable. Entonces, hay que recordar esto en pelvis, tanto para masculino como femenino. Características anatómicas y sus características clínicas. Ahora, hay que recordar con respecto a esta terminología que tenemos lo que es el suelo pélvico, el diafragma pélvico y también que vamos a tener lo que es la región peritoneal y el perineo. Miren, hay que recordar que acá la palabra diafragma pélvico es parte del suelo pélvico, sino que le he puesto porque es una terminología, esta parte de acá le he puesto porque es una terminología que a veces lo confundimos. Miren, lo vamos a hacer en el 3D juntos con la imagen que tienen ahí, por eso le he puesto. La primera parte que ustedes tienen que recordar acá
es, ¿dónde está? Aquí. Miren, acá por ejemplo, ahí tenemos la misma imagen que está en su PDF. ¿Ya? Vamos a ponerle ahora, ahí está. Miren, el piso, normalmente, el suelo pélvico, nosotros tenemos tres partes. Mira, la parte más interna es la de acá, de los músculos que están a este nivel. Es la parte más interna. Y si tú quieres decirle, parte más superior, si tú lo ves así, ¿no? Entonces, mucho cuidado con cuando tú leas un libro. El hecho de que diga la parte más interna no quiere decir que otro libro lo pueda poner como parte más superior. Entonces tú le has puesto tu imagen justo ahí, para que tú lo veas que esta puede ser la parte más superior, pero se considera la parte más interna, ¿no? Entonces, esta parte más interna del suelo pélvico, nosotros le llamamos diafragma pélvico. ¿Me dejo entender? Posteriormente, miren, luego viene una estructura o un nivel, acá miren, justo este nivel de acá, donde está el primer transverso, ¿no? Que es el transverso profundo, ¿no? Y acá tenemos el esfínter uretral, miren, externo. Este de acá, este encimita, es el uretral externo. Algo que ustedes lo pueden ver en su imagen. Así está en su imagen. Entonces sería el esfínter uretral externo y este de acá sería tu músculo transverso. Ahora, debajo de estos hay otro transverso, pero este ya no es profundo. Esto se llama superficial. Entonces ahí hay otro. Ahora sí, y debajo de todo eso vas a encontrar otros tipos musculares que lo vamos a ir resolviendo. Ahora sí, vamos a ponerlo en tu diapositiva cómo lo vamos a dividir. Miren, el suelo pélvico, vuelvo a repetir, vamos a tener de dónde a dónde es suelo pélvico y de dónde a dónde es región perineal y perineo. Miren, el suelo pélvico va a ir de aquí hasta aquí. Todo esto, desde la parte más superior hasta la parte inferior, pero que no coge piel, ¿ya? Que no coge piel, que quede bien claro. El suelo pélvico es la parte muscular e incluso dicen ligamentosa, ¿ya? No tiene nada que ver con piel. Cuando te dicen suelo pélvico, no se te ocurre incluir piel, ¿ya? Como tal no está incluido dentro de los libros. Entonces, el suelo pélvico sí tiene tres regiones: una región más interna, una región media y una región más externa. Eso sí tiene tu suelo pélvico. Entonces, eso sí llamamos suelo pélvico. Y la región más interna, esto le llamamos diafragma pélvico. ¿Me dejo entender o no? Ahora, tú tienes otra terminología que le llamamos región ¿qué? Perineal, ¿no? O algunos a la región perineal, ¿no? Le dicen perineo. Porque, por ejemplo, ustedes lo ven en el taller, a la región perineal le dicen perineo, ¿ya? Por si acaso. Pero hay que aclarar que ¿de dónde a dónde? Es prácticamente desde esta región hasta la parte de la piel, ¿no? Hasta la parte de la piel. Esa es la región perineal. Entonces, si tú te das cuenta, tú me dices, doctor, ¿la región perineal puede coincidir con la parte más externa del suelo pélvico? Sí, puede coincidir, ¿no? No es que el suelo pélvico excluya la región perineal, no. Ahora sí, tú me dirás, ¿la región perineal incluye a todo el suelo pélvico? No. E incluso es más arribita, vamos a borrarlo acá, más arribita, es hasta ahí aproximadamente, ¿no? Ahora, hasta ahí incluso, hasta ahí va a coger lo que es la región perineal. Y el perineo como tal, simplemente es la región que nosotros vamos a observar acá. Que esta es la región más externa, es el perineo. El perineo prácticamente se refiere solo a la región de la superficie de la piel, ¿no? Entonces, el perineo es como si fuera una estructura en 2D. ¿Me dejo entender? En 2D viéndolo de abajo, ¿sí? En 2D viéndolo de abajo. Ese es el perineo, que lo vamos a ir revisando. En cambio, la región perineal es una estructura en 3D, como la de acá. ¿Me dejo entender o no? Entonces, si tú te das cuenta, esta región perineal tiene esta estructura. Si tú transportas esta estructura acá, vamos a ponerlo acá, sería algo así, mira, la región perineal. Algo así sería la región perineal, ¿no? ¿Me dejo entender o no? Entonces, la región perineal tiene varias estructuras, ¿sí? En cambio, el perineo solo es la parte más superficial, que es la de acá. Por eso es que sus límites, tanto de la región perineal como del perineo, son distintos. No son los mismos límites. Si tú lo lees, la región perineal describe hasta el diafragma pélvico como su región superior.
En cambio, el perineo en ningún momento menciona como límite el diafragma pélvico. Entonces, hay que entender eso. Los límites de la región perineal es toda una estructura, como les digo acá, en 3D, ¿no? Toda una estructura que ocupa un volumen. En cambio, el perineo es como si fuera 2D nada más, como si hiciéramos esta estructura, lo vieras desde abajo, ¿ya? Es muy importante esa diferenciación. Ahora te dirían, ¿el perineo es parte de la región perineal o perine? Sí, el perineo está incluido dentro de la región perineal. ¿Me dejo entender o no? Entonces, hay que aclararlo, vamos a ir viendo parte por parte, ¿ok? Muy bien, continuando, ahora sí vamos a hablar netamente de lo que es el suelo pélvico, pero propiamente dicho, primero con sus funciones. Vamos a empezar siempre con las funciones. El suelo pélvico, ya sea masculino o femenino, si tú te das cuenta, si el suelo pélvico está a este nivel, ¿cuál va a ser su función? Va a ser sostén. ¿Sostén de qué? De los órganos, tanto abdominales y pélvicos. ¿Correcto? Es la función principal. Vamos a tener otra función, que es propiamente dicha, que es, va a tener que ayuda a aumentar la presión intraabdominal. Está bien, también va a evitar el prolapso ¿de qué? De órganos pélvicos. Evita el prolapso de órganos pélvicos, ¿ok? Entonces, de órganos pélvicos. ¿Qué también nos va a dar acá? Nos va a dar también que va a regular, ¿quién? La continencia urinaria y la fecal. Eso es lo que va a hacer acá. Va a regular la continencia urinaria y fecal. Entonces, estas son las funciones principales del suelo pélvico, independientemente que sea varón o sea mujer. Ahora, vamos a ver el suelo pélvico como una estructura general. El suelo pélvico va a tener dos entradas, o también le llamamos hiatos, ¿ya? Hiatos, así como en el diafragma, aquí también hay hiatos. Un hiato que en el caso de la mujer va a compartir, que es un hiato que es uretral y vaginal, y un hiato que va a ser específicamente para ¿qué? A la parte rectal, ¿ok? Para la parte rectal, y posteriormente pues va a ser anal. Esta de acá, por si acaso, esta de acá es una imagen superior, o sea, lo estamos viendo desde arriba, ¿ok? Es como si estuvieras viendo desde arriba. En cambio, la imagen del costado es una imagen inferior, ¿no? Por si acaso, para que no haya dudas, es una imagen inferior, ¿ok? Entonces, aquí tú tienes, de esta forma, también tienes aquí al hiato realmente uretral, pero en la mujer se comparte con la vaginal. Algunos le llaman simplemente, ¿no? Le pueden llamar urogenital, o también solo rectal. Lo mismo ocurre acá. Sin embargo, va a tener un punto, un lugar entre los dos. El de acá. Ese lugarcito de ahí, de manera general, nosotros le llamamos cuerpo perineal. Y como puedes ver, ese cuerpo perineal es algo blanco, por lo tanto, es un tendón. Es un tendón que le llamamos tendón central. El famoso tendón central del periné es el cuerpo perineal. ¿Para qué nos sirve el tendón central del periné? Para ser ¿qué? Estabilizador. ¿Sirve para qué? Para estabilizar el periné, ¿no? Muy bien. Y si tú te das cuenta, este tendón, anatómicamente hablando, se encuentra ¿entre quién? Entre el hiato del recto y el hiato urogenital. Y ahora, estos hiatos, que tú los ves, estos dos hiatitos, se van a formar entre los músculos que van a formar ¿quién? El músculo elevador del ano. ¿Ok? Entonces mira, si te dicen entre qué estructuras musculares se encuentran los hiatos, el hiato urogenital y el rectal, se encuentra entre las fibras musculares del músculo elevador del ano. ¿Y quién se encuentra como límite central entre los dos hiatos? Es el cuerpo perineal, que es un tendón central del periné que nos ayuda a estabilizar el periné. Es en el caso de la mujer. Para el caso del varón, obviamente tenemos lo mismo, ¿ok? Entonces, sino que aquí hay una diferencia. Este hiato urogenital, principalmente